Algunas personas desentierran sin saberlo reliquias de civilizaciones antiguas, desde artefactos prehistóricos hasta tesoros raros. Únase a nosotros mientras profundizamos en 20 descubrimientos hechos en los patios traseros de las personas. Número 20. Huesos de delfín prehistórico. En 2023, Paul MacDonald, un padre de 44 años de Stirling, Escocia, se embarcó en un sencillo proyecto de bricolaje para cavar una piscina para sus hijos. No sabía que sus esfuerzos llevarían a un descubrimiento arqueológico notable. Mientras operaba una excavadora para excavar la piscina, MacDonald descubrió el cráneo de un delfín prehistórico. Al reconocer un hocico largo y dientes distintivos, se dio cuenta de que había encontrado algo verdaderamente extraordinario. Los huesos bien conservados fueron descubiertos envueltos en arcilla, enterrados a unos 80 centímetros bajo la superficie, y se estima que tienen alrededor de 8.000 años de antigüedad. Este período siguió de cerca a la última edad de hielo, cuando el área quedó sumergida bajo un mar interior. Junto a los restos del delfín, también descubrió una herramienta rota hecha de astas de ciervo. Esta herramienta sugiere que los antiguos cazadores-recolectores la usaban para procesar la carne de delfín, lo que arroja luz sobre las primeras técnicas de supervivencia humana. Naturalmente, MacDonald puede haber decidido guardar para sí algunos de los aspectos más inquietantes de su descubrimiento, especialmente frente a sus hijos. Finalmente, los expertos del Museo Nacional de Escocia se hicieron cargo de la preservación y el examen más detallado de los huesos del delfín, asegurando que este importante hallazgo sería estudiado y apreciado por las generaciones venideras. Número 19. El dinero maldito. En un sorprendente giro de los acontecimientos, un hombre llamado John de Chicago estaba trabajando en el jardín cuando hizo un descubrimiento increíble. Desenterró un escondite de $150,000 en efectivo enterrado bajo tierra. Este hallazgo inesperado captó rápidamente la atención de los medios locales y despertó la curiosidad entre los vecinos. Se trata de rollos de billetes de $10 y $20 de $100, y se sabe que los tenía todos envueltos en un fajo de $1,000. Sin embargo, la emoción de John duró poco, ya que pronto enfrentó complicaciones de salud relacionadas con la diabetes y falleció, dejando atrás un legado entrelazado con el misterio y las preguntas sin respuesta. A medida que se difundió la noticia de su muerte prematura, comenzaron las discusiones sobre la propiedad legítima del dinero. Durante una reunión comunitaria convocada para abordar el tema, la vecina de John, la señora Thompson, hizo una revelación sorprendente. Compartió una historia sobre su difunta madre, que había sufrido demencia y siempre había creído que el dinero enterrado estaba maldito. Según la señora Thompson, su madre había escondido el dinero para escapar de la supuesta maldición, una afirmación que resonó entre los presentes en la reunión. En un giro inesperado, la señora Thompson recibió la mayoría de los fondos descubiertos, pero la saga no terminó allí. Apenas unos días después de la reunión, el anciano padre de John, que se suponía que recibiría una parte menor como comisión por haberlo encontrado, sufrió un paro cardíaco repentino. Fue llevado de urgencia al hospital, donde luchaba por su vida en estado crítico. Número 18. Vegetal explosivo. Durante la Segunda Guerra Mundial y en los conflictos posteriores, las municiones sin explotar se convirtieron en un legado preocupante. Dispersas en antiguos campos de batalla y áreas que alguna vez estuvieron ocupadas por fuerzas militares, incluyen varios tipos de municiones como bombas, proyectiles y minas terrestres que, por numerosas razones, no detonaron al impactar. Organizaciones como las Naciones Unidas estiman que aún pueden existir hasta 100 millones de UXO en todo el mundo, lo que representa riesgos tanto para las comunidades como para el medio ambiente. Recientemente, un hombre de 81 años en Alemania experimentó un caso inusual de identidad equivocada mientras trabajaba en el jardín de su patio trasero. Mientras cuidaba sus plantas, se topó con un objeto oscuro de 15,7 pulgadas que despertó preocupaciones inmediatas de que fuera una bomba peligrosa. Actúa con cautela y alerta a las autoridades locales, demostrando la respuesta prudente que se justifica ante los peligros potenciales asociados a tales artículos. Sin embargo, tras la investigación de la policía, se reveló que el objeto misterioso era un calabacín sorprendentemente grande, probablemente tirado en su jardín como una broma o un gesto alegre.
Este peculiar incidente pone de relieve las preocupaciones actuales en torno a los artefactos explosivos sin detonar y subraya la necesidad de protocolos adecuados de identificación y manipulación, incluso en entornos aparentemente tranquilos. Número 17. Bolas de bolos. David Olsen encontró 158 bolas de bolos Brunswick en su patio trasero en Norton Shores, Michigan, durante una renovación rutinaria. El hallazgo tiene relevancia histórica debido a la planta de Brunswick en Muskegon, que opera desde 1906. Durante los años 50, era común que las bolas defectuosas se usaran como material de relleno. Aunque dañadas, estas bolas son un testimonio de la herencia industrial de la región y las prácticas de fabricación del pasado. Número 16. El Ferrari Dino 246 GTS. El Ferrari enterrado es uno de los más famosos del mundo, superado solo por el Dino Berlinetta de 1965, que se vendió por 4.4 millones de libras. Su fama proviene de haber sido enterrado frente a una casa en Los Ángeles. Hoy, Brad Howard lo conduce diariamente tras recuperarlo del jardín donde estuvo oculto por años. El coche fue robado a Rosendo Cruz, un fontanero de Alhambra, quien lo había comprado para su esposa. Después de solo 500 millas de uso, un aparcacoches lo robó durante una cena. Los ladrones lo enterraron y olvidaron su ubicación hasta que las lluvias lo descubrieron en 1978. Howard lo compró y lo hizo restaurar por el especialista Giuseppe Capolonga. Número 15. Basura espacial. En el condado de Monroe, Georgia, un residente encontró un objeto metálico carbonizado mientras hacía jardinería. Tras consultar con expertos y una comunidad en línea, se identificó como un fragmento del tronco de una nave espacial SpaceX Dragon, una pieza crucial que soportaba la nave durante su ascenso orbital. Aunque estos troncos normalmente se desintegran al reentrar en la atmósfera, algunas piezas ocasionalmente sobreviven. Las autoridades locales contactaron a NASA y SpaceX, quienes confirmaron su autenticidad mediante análisis detallado. Este hallazgo destacó tanto el problema de los desechos espaciales como la importante colaboración entre civiles y agencias espaciales para su monitoreo. Número 14. Refugio de la Guerra Fría. En 2015, John Sims, un residente de Tucson con un gran interés en la historia local, hizo un descubrimiento intrigante después de comprar una casa de un amigo. Sims tenía curiosidad por el pasado de la propiedad y decidió investigar más a fondo. Armado con un detector de metales, exploró el patio y se topó con algo inesperado a solo 3 pies bajo tierra. Era la entrada a un refugio de la era de la Guerra Fría. Originalmente construido en 1961 por Whitaker Pools, este refugio, diseñado como refugio durante el tenso clima político de la Guerra Fría, se había deteriorado con el paso de los años y ahora estaba lleno de escombros y desechos. A pesar de su condición descuidada, Sims estaba decidido a restaurar y renovar el espacio. Sus esfuerzos apuntaban no solo a preservar una parte de la historia local, sino también a transformar el refugio en un área funcional de su hogar. A medida que Sims profundizaba en la historia del refugio, descubrió detalles fascinantes sobre su propósito. Construido con gruesos muros de hormigón y equipado con comodidades básicas de supervivencia, como sistemas de ventilación y suministros de emergencia, el refugio sirvió como testimonio de los miedos y preparativos de su época. Si bien no se descubrieron otras reliquias de la Guerra Fría, Sims siguió comprometido con la creación de un espacio habitable único que honrara la importancia histórica del refugio y al mismo tiempo cumpliera un propósito práctico en la vida moderna. Número 13. Extraña sustancia púrpura. Lynn Page y Mike Calapia se despertaron una mañana con una vista extraordinaria. Una misteriosa sustancia púrpura había caído del cielo cubriendo su casa en Schuster Avenue, así como su terraza, camino de entrada e incluso su vehículo. Confundidos por este extraño suceso, especularon que podría haber sido una liberación accidental del inodoro de un avión, dadas las manchas púrpuras y los residuos esparcidos por todas partes. Preocupados por su salud y seguridad, se quedaron preguntándose sobre el origen y la composición de la sustancia, lo que creó una situación desordenada en su residencia. Mientras reflexionaban sobre las posibles causas,
Consideraron la idea de que tal vez una válvula defectuosa había liberado la sustancia de un avión que pasaba. Sin saber en absoluto las circunstancias reales, preocupados por las posibles toxinas o riesgos para la salud, buscaron asesoramiento. Podría ser tóxico, podría serlo, podría estar lleno de COVID o cualquier otra cosa. Podría ser temiendo que pudiera ser un desecho dañino de un avión que acababa de sobrevolar en dirección al Aeropuerto Internacional Buffalo Niagara, ubicado a solo 1 milla de distancia. Afortunadamente, se enteraron de que los aviones tienen prohibido descargar desechos del inodoro en pleno vuelo. Las autoridades sugirieron que el peculiar fenómeno probablemente fue causado por bandadas de pájaros que habían comido bayas que contenían altos niveles de pigmento. Esta teoría ganó fuerza después de que compartieron imágenes con el Departamento de Salud del Condado de Erie, de la NFTA, y el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York. Número 12. Colmena masiva en Salina, Texas. Carolyn Walker salió a su patio trasero, que su vecino había transformado con amor en un santuario lleno de árboles vibrantes y pájaros vivaces. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue completamente inesperado. Durante una poda rutinaria de un árbol, su vecina descubrió una enorme colmena de abejas adherida a uno de los árboles. Ante este sorprendente hallazgo, Walker se puso en contacto con Rainey Rogers, un apicultor experto con casi 13 años de experiencia. Además de su pasión por la apicultura, Rogers también ocupó el cargo de alcalde pro tempore de McKinney, Texas, donde aceptó el desafío de retirar la colmena con entusiasmo. Conocido por su compromiso tanto con la apicultura como con el servicio comunitario, abordó la tarea con genuino cuidado. Para Rogers, la colmena representaba un tesoro de conocimientos y belleza apícola. Su gran tamaño era extraordinario, lo que lo impulsó a él y a su hijo a trasladarla con cuidado a su propio patio trasero en McKinney. Rogers estaba impulsado por un profundo aprecio por la naturaleza y se comprometió a reubicar a las abejas sin causarles daño, una misión que valoraba mucho en su propiedad de 1,5 acre. Trasladó la colmena con mucho esmero, asegurándose de que cada uno de sus 1.520 panales se conservara con la máxima atención. Esta experiencia no solo mostró la dedicación de Roger, sino que también destacó la importancia de proteger a estos polinizadores vitales en la comunidad. Número 11. Anillo de diamantes. El anillo de bodas regresó a una mujer de 84 años y apareció con una zanahoria extra. En 2007, Mary Gramps, una residente de Alberta, Canadá, enfrentó un momento angustioso mientras cuidaba su jardín. Se dio cuenta de que su amado anillo de diamantes había desaparecido y, a pesar de sus minuciosos esfuerzos de búsqueda, parecía haber desaparecido por completo. Temiendo la decepción de su esposo, Mary optó por reemplazar el anillo perdido con una versión similar, pero menos costosa, mientras esperaba encontrar el original algún día. Pasaron los años y una década después, en 2017, se desarrolló un sorprendente giro de los acontecimientos. Mientras cosechaba zanahorias del mismo jardín donde se había perdido el anillo, la nuera de Mary, Colin Daly, desenterró una zanahoria particularmente grande. Mientras Colin limpiaba la zanahoria, notó algo brillante en medio de la tierra. Para su asombro, la zanahoria había crecido a través del anillo perdido hace mucho tiempo, transformando la verdura en una vista peculiar. Adornado con una banda brillante, el anillo, cómodamente envuelto alrededor de la zanahoria, de alguna manera había resurgido después de 13 años. Esta increíble historia trajo una inmensa alegría a Mary, que ahora tenía 84 años, y cautivó a la comunidad local, atrayendo la atención de los medios de comunicación ansiosos por compartir la historia del anillo recuperado. Número 10. Lombriz de tierra de 3 pies de largo. Una tarde soleada en Christchurch, Nueva Zelanda, Barnaby Dignan, de 9 años, se embarcó en una exploración aventurera cerca de la propiedad junto al río de su familia. En un momento típico de su curiosidad juvenil, Barnaby cavó en la tierra, solo para tropezar con un descubrimiento extraordinario en el agua. Una lombriz de tierra colosal que nunca había visto antes. En lugar de asustarse, examinó a la criatura con fascinación, notando su notable tamaño. Esta no era una lombriz de tierra común. Era un espécimen excelente de Megascolides australis, conocida como la lombriz de tierra gigante de Gippsland. Estos gusanos notables son autóctonos de Australia
y prosperan en suelos profundos y húmedos dentro de bosques intactos. Pueden crecer hasta 3 metros de largo, lo que los convierte en una de las especies de lombrices de tierra más largas del planeta. Barnaby valientemente usó un palo para sacar del agua a la lombriz gigante, a pesar de su tamaño intimidante. Si bien algunas personas pueden encontrar a una criatura así inquietante, estas lombrices son completamente inofensivas y cumplen una función esencial en la aireación y el enriquecimiento del suelo. La presencia de esta lombriz gigante en su jardín planteó preguntas intrigantes. Las lombrices gigantes de Gippsland se encuentran típicamente lejos de la habitación humana, prefiriendo la rica materia orgánica de los ecosistemas de bosques profundos. El misterio que rodea cómo apareció este espécimen en las afueras de su casa continuó despertando el interés de los biólogos locales y los entusiastas de la naturaleza por igual. Número 9. El rosal más grande del mundo. En Tombstone, Arizona, se encuentra una notable maravilla natural conocida como la rosa White Lady Banks. Este extraordinario rosal se extiende por unos asombrosos 9.000 pies cuadrados, lo que le valió el título de ser el más grande de su tipo en el planeta. La historia de esta magnífica planta comenzó en 1885, cuando una joven novia escocesa, Mary, se mudó a Tombstone con su esposo, Henry. En 1884, agobiada por la nostalgia, Mary recibió un paquete de plantas de su familia en Escocia, que incluía esquejes de la rosa Lady Banks. Mary compartió uno de estos esquejes con su amiga Amelia Adamson, y juntas lo plantaron en el patio trasero de la pensión de Amelia. Para su asombro, el rosal floreció a pesar de las duras condiciones del desierto de Arizona. En la década de 1920, el rosal se había expandido tanto que los nuevos propietarios, James y Ethel Macchia, construyeron un sistema de enrejado para sostener sus ramas extendidas. Esta estructura no solo facilitó un mayor crecimiento, sino que también creó un hermoso patio sombreado, que rápidamente se convirtió en un refugio favorito para los huéspedes. Cada primavera, el rosal explotaba en una exhibición impresionante de miles de delicadas rosas blancas, llenando el aire con una fragancia dulce que recordaba a las violetas y que se podía detectar a cuadras de distancia. La temporada de floración duraba alrededor de 6 semanas, de marzo a abril, durante las cuales Tombstone celebraba un festival anual de la rosa. Número 8. Caja fuerte oxidada. En 2018, Matthew y María Colana Emanuel de Staten Island, Nueva York, se toparon con un descubrimiento sorprendente en su patio trasero. Durante años, la pareja había notado una caja de metal desgastada oculta debajo de algunos árboles, creyendo que era solo una vieja caja eléctrica y en gran medida ignorándola. Sin embargo, después de que un ciervo dañara las plantas cercanas, decidieron hacer un poco de jardinería y finalmente observaron más de cerca la caja oxidada. Para su absoluta sorpresa, resultó que no era una caja eléctrica, sino una caja fuerte. Su curiosidad se encendió y la abrieron completamente desprevenidos para lo que encontrarían dentro. Las cajas fuertes generalmente están diseñadas para proteger posesiones valiosas, por lo que descubrir una llena de tesoros es bastante raro. En este caso, los Colana Emanuels encontraron oro. La caja fuerte contenía dinero en efectivo, joyas y varios otros objetos de valor, por un total de alrededor de $52,000. Entre estas riquezas había aproximadamente $16,300 en efectivo intacto. Además, encontraron una nota con una dirección. Intrigados por esta pista, la rastrearon hasta un vecino que había sufrido un robo años antes. El robo había ocurrido la noche después de Navidad en 2011, y la caja fuerte había sido robada pero nunca recuperada. Sin dudarlo, los Colana Emanuels devolvieron la fortuna a sus vecinos, reuniéndolos con éxito con sus objetos de valor perdidos hace mucho tiempo. Número 7. Den of Snakes. Esta casa en particular tenía una historia problemática con sus dueños anteriores, que dejaron abruptamente de ser propiedad del banco Chase. Apareció brevemente en el mercado en enero, antes de ser retirada en septiembre de 2009. La familia Sessions, compuesta por Ben y Amber, creyó que habían conseguido un gran trato cuando compraron la propiedad por menos de $180,000. Sin embargo, poco después de mudarse, se horrorizaron al descubrir que su nuevo hogar estaba invadido por serpientes de liga. El suelo que rodeaba a sus residentes en Rexburg, Idaho,
parecía retorcerse con cientos de serpientes. Lo que alguna vez fue la casa de sus sueños, rápidamente se transformó en una pesadilla viviente. Había serpientes por todas partes, incluso escalando las paredes, con una presencia tan abrumadora que los Sessions podían oírlas deslizándose. Para aumentar su angustia, el agua de sus grifos comenzó a tener el olor que acompañaba a los reptiles. La casa probablemente descansaba sobre un hibernáculo, una guarida donde las serpientes se congregan durante los meses de invierno para hibernar. Según Rob Caballaro, un biólogo de vida silvestre del Departamento de Pesca y Caza de Idaho, estas serpientes se extendieron por el sureste de Idaho durante la primavera y el verano. Sin embargo, a medida que bajaban las temperaturas, regresaban a sus guaridas para reunirse en busca de calor y reproducirse a medida que se acercaba la primavera. Número 6. El diamante brillante. La aventura en el patio trasero de April Santee, de 8 años, en California, se convirtió en un hallazgo deslumbrante cuando descubrió un diamante brillante. Inicialmente dudoso, su padre, Gary Santee, sospechó que la gema podría no ser real, posiblemente una circonita cúbica. Para confirmar su autenticidad, realizó varias pruebas, incluido el método clásico de rayar el vidrio con el diamante, que finalmente verificó su naturaleza genuina. El diamante, que ahora se confirmó que es una gema de 1 quilate valorada en alrededor de $1,000, se ha convertido en una posesión preciada para April. Tiene la intención de conservarlo por el momento. Aunque este tesoro inesperado ha generado entusiasmo entre sus amigos y familiares, este descubrimiento extraordinario no solo agrega un toque de glamour a las escapadas al patio trasero de April, sino que también plantea preguntas intrigantes sobre cómo una gema tan valiosa terminó en su jardín. La familia Santee, que ha residido en su casa durante una década, sigue sintiendo curiosidad por el origen del diamante. Nacida en abril, ahora posee una historia cautivadora para compartir con sus compañeros de tercer grado, un relato de suerte y descubrimiento que ha convertido su patio trasero en un lugar de maravillas y asombro. Número 5. Tim Wong. Biólogo acuático de la Academia de Ciencias de California, salvó la población de mariposas en 2012 y emprendió una misión para revivir la rara población de mariposas cola de golondrina de California en San Francisco. Estas mariposas, que alguna vez prosperaron en la región, habían disminuido drásticamente debido a la destrucción del hábitat y al agotamiento de su principal fuente de alimento, la planta de la vid de California. Sin dejarse intimidar por los desafíos que se avecinaban, Wong localizó esta esquiva planta en el Jardín Botánico de San Francisco. Después de recibir permiso, se llevó los esquejes a casa y utilizó métodos autodidactas para propagarlos. Construyó un recinto de malla especializado en su patio trasero para proteger a las mariposas de los depredadores y al mismo tiempo garantizar las condiciones óptimas para su reproducción y crecimiento. Empezando con solo 20 orugas, Wong las crió en las plantas de vid de California recién propagadas. Su dedicación finalmente dio sus frutos, ya que miles de orugas florecieron y se transformaron en mariposas. Cada año, desde 2012, se han visto más mariposas volando, poniendo huevos y completando su ciclo de vida, tanto en el jardín de Wong como en el Jardín Botánico de San Francisco. Su compromiso y sus técnicas innovadoras no solo revitalizaron la población de mariposas cola de golondrina de California, sino que también inspiraron esfuerzos de conservación para otras especies en peligro de extinción. La historia de Wong destaca el poder de la iniciativa individual para preservar la biodiversidad y restaurar ecosistemas vitales. Número 4. Tesoro de artefactos. En 2015, Luke Irwin, un granjero de Wiltshire, hizo un descubrimiento asombroso mientras colocaba un cable eléctrico en su granero. Mientras cavaba, descubrió un piso de mosaico que insinuaba algo mucho más significativo enterrado debajo. Intrigado, continuó excavando y finalmente desenterró una villa romana notablemente bien conservada justo en su patio trasero. Irwin reconoció el valor histórico de su hallazgo y se puso en contacto con los arqueólogos, lo que dio lugar a una extensa excavación que reveló una villa que data de la época romana. Se trata de un descubrimiento que no es nada común y se encuentra entre las villas romanas más grandes y mejor conservadas de Gran Bretaña. Durante los 8 días de excavación, los arqueólogos descubrieron un tesoro de artefactos que proporcionaron información sobre la vida de los habitantes de la villa.
Entre los descubrimientos se encontraban intrincados y coloridos pisos de mosaico, antiguas monedas romanas que representan a emperadores y símbolos de la época, cerámica bellamente elaborada y exquisitas piezas de joyería que indican riqueza y sofisticación. Uno de los hallazgos más cautivadores fue un pequeño sarcófago que se cree que contenía los restos de un niño, lo que añade un aspecto conmovedor a la narrativa de la villa. La existencia de calefacción por suelo radiante y amplios patios sugería que esta villa alguna vez albergó a una familia romana rica e influyente, probablemente involucrada en el gobierno local o el comercio. Número 3. Hueso de dinosaurio. Un propietario de una casa en Portugal hizo un descubrimiento asombroso mientras realizaba trabajos de construcción en su patio trasero. Durante el proceso de excavación, se topó con fragmentos de huesos fosilizados, lo que despertó su curiosidad. Ansioso por aprender más sobre estos restos, se puso en contacto con paleontólogos para obtener ayuda. Su posterior excavación reveló algo verdaderamente extraordinario. Los fragmentos de hueso eran solo la punta del iceberg. Enterrado debajo de su patio, yacía el esqueleto de un dinosaurio enorme que medía 82 pies de largo, lo que lo convertía en el esqueleto de dinosaurio más grande jamás desenterrado en Europa. Este notable descubrimiento comenzó en 2017, cuando el propietario notó por primera vez los restos fosilizados. Al contactar a los expertos, se inició una excavación exhaustiva que reveló aún más del enorme dinosaurio. Los investigadores identificaron el esqueleto como perteneciente a un saurópodo, un gigante herbívoro que se caracteriza por su cuello y cola largos. Este dinosaurio medía aproximadamente 12 metros de alto y se extendía hasta 25 metros de largo. Los saurópodos vagaron por la Tierra hace unos 160 a 100 millones de años, durante los períodos del Jurásico tardío al Cretácico temprano. Este hallazgo no solo emocionó a los científicos, sino que también brindó una oportunidad única para mejorar nuestra comprensión de estas criaturas colosales que alguna vez dominaron el planeta. El descubrimiento arrojó luz sobre el fascinante mundo prehistórico y sus habitantes. Número 2. Muñeca embrujada. En Houston, una familia experimentó una situación peculiar y espeluznante con la muñeca de su hija. Originalmente regalada a la hija de Emily como regalo de Navidad en 2013, la muñeca parecía común al principio. Sin embargo, pronto comenzó a exhibir comportamientos extraños. Inicialmente capaz de cantar y hablar cuando se activaba, la muñeca desconcertó a la familia al producir sonidos incluso cuando estaba apagada. Al principio, la muñeca solo hablaba inglés, pero pronto empezó a hablar en español, lo que contribuía a crear un ambiente más inquietante. Preocupado por el mal funcionamiento de la muñeca, el marido de Emily se deshizo de ella metiéndola en una doble bolsa y enterrándola en lo más profundo de su garaje, creyendo que habían resuelto el problema. Para su sorpresa, la muñeca reapareció misteriosamente dentro de un banco de madera en su patio trasero, no solo una vez, sino 2 veces. Convencida de que algo sobrenatural estaba en juego, Emily buscó consejo en las redes sociales y marcó la muñeca con los marcadores distintivos de su hija cada vez que regresaba, descartando la posibilidad de una broma o un reemplazo. Número 1. Objetos de plata de 3 siglos de antigüedad. Robados de la iglesia de San Pedro y San Pablo en Watford, Northamptonshire, durante un atrevido robo el verano pasado, reaparecieron en un lugar inesperado, un pintoresco jardín trasero cercano. Este afortunado descubrimiento tuvo lugar la víspera del día de Año Nuevo, cuando James Patmore, mientras preparaba su jardín para una inminente mudanza, desenterró los tesoros históricos ocultos entre la vegetación. Entre las reliquias robadas se encontraban un precioso cáliz, una jarra de plata ornamentada y un cuenco bañado en plata delicadamente elaborado, todos ellos con una rica historia que se remonta a su donación original a la iglesia en 1720. El robo había sacudido a la comunidad local, ya que piezas preciadas de su patrimonio religioso y cultural fueron robadas bajo la oscuridad de la COVID. Sin embargo, la perseverancia de los residentes y los diligentes esfuerzos de búsqueda finalmente dieron sus frutos. La recuperación se produjo en Laundry Cottage en Church Street, donde los esfuerzos de un residente que limpiaba el jardín llevaron al descubrimiento de estos artículos invaluables. A pesar de este afortunado hallazgo,
Las autoridades siguen instando a la comunidad a permanecer alerta y revisar sus alrededores en busca de las piezas de plata robadas restantes. Entre los artículos que aún faltan se encuentran un valioso plato de olmo plateado, una patente de plata distintiva, un portapan de plata de diseño intrincado y una rara concha bautismal de plata y nácar. Nos vemos en el próximo video.